Bueno, ¿cómo es el manejo del dolor durante la atención del parto? Sabemos que hay distintas circunstancias, como las que charlamos mientras vimos la parte de fisiología, ¿sí? Que pueden hacer que el parto sea más doloroso, como los partos prolongados, ¿sí? Los inducidos, las cascadas de intervenciones que se generan por la conducción con oxitocina, ¿sí? Algunas situaciones como las distocias, ¿sí? eh, terminan haciendo que el parto sea más doloroso. Y además, todas las situaciones de dolor tienen también un carácter subjetivo, así que es como esa persona percibe ese dolor. Y no todas las personas percibimos el dolor de la misma manera. Entonces también es un desafío para quienes acompañen estas situaciones el ayudar a la persona gestante a tolerar este dolor, ¿sí? Con distintas alternativas, ¿sí? Que no siempre tienen que ver con lo farmacológico. Al contrario, lo que más recomendado está son los métodos no farmacológicos, como la preparación psicofísica de la persona gestante a través de los cursos de preparación integral para la maternidad, ¿sí? Informar, dialogar, que pueda estar en un ambiente cálido, agradable, tranquilo, ¿sí? Que pueda estar acompañada de quien desee, eso es lo que más ayuda a mejorar el dolor, ¿sí? Piensen que si está en esas condiciones, probablemente ante situaciones de dolor también van a poder aumentar las endorfinas, y al aumentar las endorfinas va a disminuir este dolor y va a sentir más placer, ¿sí? Que pueda deambular y moverse, por eso lo que decíamos antes, que las venoclisis no están recomendadas porque evitarían o impedirían que esto suceda, que pueda ducharse, ¿sí? Con agua tibia, masajes, cualquiera de las medidas no farmacológicas que favorezcan a la disminución de este dolor son bienvenidas. Hay respiraciones que pueden ayudar, esto que decíamos, ambientes tranquilos, con luz tenue, siempre está bueno eh, favorecerlos y recomendarlos y acompañarlos, ¿sí? Dentro de los farmacológicos, que a veces son necesarios, ¿sí? Se sabe que las benzodiazepinas no son buenas, ¿sí? Ni para la mamá, ni para la persona gestante, ni para el feto, ¿sí? Puede traer consecuencias post-nacimiento, ¿sí? Porque atraviesa la placenta. Y lo que sí se puede utilizar es la anestesia epidural, ¿sí? Ahora, ¿qué es importante de esto? Que esto no tiene que ser de una forma rutinaria, y que si se realiza es porque realmente esa persona lo necesitó. Y en caso de ser necesario, sí o sí se debe hacer luego de que haya 5 centímetros de dilatación. Que se acuerden que aparte hablamos que lo que es la dilatación, lo que más cuesta es llegar a los 5 centímetros, ¿sí? Que era el 2/3 del tiempo. Después, el otro tercio es en el que ayudaría. Esto es importante porque si la anestesia epidural se da antes, lo único que se logra es que no progrese ese trabajo de parto, ¿sí? Porque inhibe las contracciones. Otra cosa importante a evaluar durante todo el trabajo de parto es la salud fetal. ¿Y de qué forma la evaluamos? Tenemos dos formas y dos cosas para evaluar, ¿sí? Una es la observación del líquido amniótico, ¿sí? Que en general lo que tenemos que evitar es que haya un líquido meconial. ¿Qué es un líquido meconial? Es un líquido espeso, de carácter, parecería como un puré de arvejas, ¿sí? Que no es más que la materia fecal, el meconio, que libera el feto ante determinadas situaciones, ¿sí? Lo que sí es importante es que el líquido meconial por sí solo no nos habla de sufrimiento fetal. Ahora, si está acompañado de un monitoreo patológico y si es espeso, tiene peor pronóstico, ¿sí? Son indicaciones para hacer otro tipo de intervención. Lo que más vamos a evaluar durante todo este periodo es el control de la frecuencia cardíaca fetal, que tenemos dos formas de monitorearla. Con un monitoreo intermitente, que es el que está recomendado. Acá tenemos dos fotos que nos muestran qué podemos usar. Podemos usar un Doppler, ¿sí? O podemos usar el PINAR, esto se llama PINAR, ¿sí? En la que vamos a evaluar cómo está la frecuencia cardíaca, ¿sí?
evaluando siempre que no haya una bradicardia, que es menos de 120 latidos por minuto, o una taquicardia, un aumento de frecuencia cardíaca, que es más de 160 latidos por minuto, ¿sí? Y también cómo va variando esta frecuencia cardíaca. La realidad es que la frecuencia no es constante, ¿sí? Y esta variabilidad también nos habla de el estado de salud del feto, ¿sí? No es tema de esta clase, pero bueno, para saber que también hay que evaluar la variabilidad de esa frecuencia cardíaca fetal. Otra forma de evaluar la frecuencia cardíaca fetal es a través del monitoreo continuo. ¿Esto qué es? Que durante todo el trabajo de parto se vaya evaluando la frecuencia cardíaca del feto. ¿Qué es lo no beneficioso de esto? Por un lado, que impide la deambulación. No es lo mismo para una mujer estar conectada a un aparato que mide la frecuencia cardíaca que no estarlo. Y por otro lado, en partos de bajo riesgo se demostró que aumentó las intervenciones necesarias, como por ejemplo la cesárea. Por ende, lo que más recomendado está es el monitoreo intermitente. Bueno, ¿qué es lo que vamos a evaluar y tener en cuenta en el primer periodo del trabajo de parto, que era el periodo de dilatación? Vamos a evaluar el inicio del trabajo de parto, ¿sí? Como dijimos. ¿Cómo lo evaluamos? ¿Sí? ¿Cuáles son los signos que vamos a tener en cuenta? Las contracciones regulares, el reblandecimiento y centralización del cuello, en general ya algo de borramiento y dilatación del cuello uterino, ¿sí? Durante este periodo se recomienda que haya libertad de movimiento, ¿sí? Salvo que haya alguna situación particular, como la rotura de membranas, ¿sí? Que haga que esa persona no pueda movilizar, ¿sí? Y solo se va a hacer tacto vaginal cuando sea estrictamente necesario. En general se recomienda hacerlo al inicio y cada 4 horas en condiciones normales. Otra de las prácticas que se solían hacer y que están desaconsejadas es el tacto rectal. ¿Qué es importante de esto? Volvemos a lo mismo, la libertad de movimiento. Muchas veces en las instituciones lo primero que se hace es que la persona gestante quede en una cama, ¿sí? Y esto no favorece para nada el trabajo de parto. ¿Cómo vamos a evaluar el progreso del trabajo de parto? En general se evalúa por lo que conocemos como partograma, ¿sí? Que lo que marca es la evolución de la dilatación cervical en función del tiempo, ¿sí? Y permite alertar precozmente, ¿sí? Si el trabajo de parto se está enlenteciendo o no se está cumpliendo adecuadamente, ¿sí? Hay una curva de alerta, ¿sí? En la que nos permite ya, si el proceso no viene llevando determinadas características, ¿sí? Poder tomar medidas en esa situación. Pero solo en las situaciones en las cuales, ¿sí? Se enlenteció por algún motivo el trabajo de parto. ¿Se acuerdan que para que dilate el cuello teníamos que tener las contracciones tenían que ser rítmicas y específicas para que esto pueda ocurrir, ¿sí? Si hay algún enlentecimiento, hay que estar atentos para que el proceso se pueda seguir dando, ¿sí? ¿Qué pasa cuando ese proceso no viene llevándose a cabo de manera natural? Se habla del manejo activo del trabajo de parto, ¿sí? Esto es necesario cuando vemos algún enlentecimiento en el trabajo de parto, pero no tiene que ser algo rutinario. Y se sabe que en muchos servicios de salud, lo primero que se hace es colocar oxitocina intravenosa, ¿sí? En infusión intravenosa, a las personas gestantes, ¿sí? Por ende, la amniotomía temprana y la infusión intravenosa de oxitocina, que son las dos prácticas que tienen que ver con el manejo activo del trabajo de parto, ¿sí? No están recomendadas de manera rutinaria, ¿sí? Salvo que haya una condición estricta, ¿sí? De progresión anormal del trabajo de parto, que haga que sea necesario realizarlas, ¿sí? La progresión anormal del trabajo de parto tampoco puede ser acelerar el parto porque tenemos que sacarlo antes de que termine una guardia, ¿sí? Cosas que en la práctica se escuchan mucho. Vamos al segundo periodo del trabajo de parto, o el periodo expulsivo, ¿sí? Obviamente que a qué corresponde a la expulsión del niño, ¿sí? En este periodo, acuérdense que una de las cosas que se suman a las contracciones son los pujos, ¿sí? Y el comienzo está dado por los siguientes síntomas.
La mujer va a sentir presión en el recto, que puede ser por la bolsa de las aguas o la presentación. La dilatación suele ser completa, que acuérdense que era de 10 centímetros, y a veces pasa que la mujer tiene la necesidad de pujar, ¿sí? Lo que se recomienda acá también es eso, que los pujos sean espontáneos, no inducidos, ¿sí? Y hay una maniobra que durante mucho tiempo se realizaba durante este periodo, que es la maniobra de Chris Teller, que es presionar el fondo del útero, ¿sí? Como generando más fuerza aparte del pujo y la contracción, y esto está totalmente desaconsejado, ¿sí? Lo único que genera es más molestias para la persona gestante y hasta puede tener consecuencias graves en la salud materna, ¿sí? Este periodo, lo que se va a controlar durante este periodo es el descenso, ¿sí? Del feto por los distintos planos de la pelvis, ¿sí? Cómo se va acomodando, la variedad de la posición de la cabeza fetal, cómo rota, ¿sí? Y hay que hacer una auscultación intermitente de la frecuencia cardíaca fetal, ¿sí? Que se acuerdan que durante las contracciones y los pujos, una de las cosas que disminuía, ¿sí? Era el flujo sanguíneo que llegaba a la placenta y al feto. Por eso es importante acá, en los periodos de relajación, poder evaluar que el feto recupere bien la frecuencia cardíaca, ¿sí? Habitualmente en mujeres multíparas dura 1 hora y en nulíparas hasta 2 horas. Si ese periodo se alarga, también hay que hacer algún otro tipo de intervención. ¿Cuáles son las posiciones que se recomiendan en este periodo? No la de litotomía, que es la que habitualmente estamos acostumbrados a ver de la posición ginecológica, ¿sí? Al contrario, se recomienda una posición semisentada, vertical o en decúbito lateral, ¿sí? Y otra cosa que no hay evidencias suficientes como para recomendar es la protección del perine, ¿sí? Que es como sostener la cabeza del feto a medida que va coronando, ¿sí? Para proteger, ¿sí? Acá en la parte de abajo, el periné, ¿sí? Lo mismo que el masaje perineal o la depresión perineal, ¿sí? Tampoco son prácticas beneficiosas. Y otra cosa que capaz que escucharon hablar, ¿sí? Que es la episiotomía, ¿sí? La episiotomía también es una práctica que ante ciertas situaciones muy particulares puede servir, pero no hay que realizarla de rutina. Durante muchísimo tiempo pasó exactamente lo mismo. Todas las personas que durante este periodo del trabajo de parto, ¿sí? Terminaban recibiendo una episiotomía, ¿sí? Que no deja de ser un desgarro, ¿sí? O sea, un corte, más o menos a esta altura, ¿sí? De la pared del periné para bueno, acuérdense que en este segundo periodo, ¿sí? Del trabajo de parto, se recomienda la posición semisentada, vertical o endocúbito lateral, ¿sí? No la típica posición de litotomía, que no favorece para nada en este periodo expulsivo, ¿sí? Piensen que va en contra de la gravedad, ¿sí? Y que no hay evidencias suficientes para recomendar maniobras de protección del periné, ¿sí? Como la que vemos acá, ¿sí? Que es como que se contiene la cabeza fetal a medida que va coronando, ¿sí? Y se sostiene, como vemos acá, el periné, ¿sí? Y el masaje perineal, ¿sí? Que tampoco es una práctica beneficiosa para la segunda parte de este trabajo de parto. Otra práctica que durante mucho tiempo se realizó de forma rutinaria y que tiene que estar, se tiene que realizar solo en casos estrictamente necesarios, es la episiotomía, ¿sí? Que es un corte en la zona del periné para supuestamente evitar ciertos desgarros. Pero este es un desgarro de segundo grado que ya necesita suturas y demás, en las que muchas veces no es necesario, ¿sí?
y genera muchísimas más complicaciones postparto para la persona gestante, ¿sí? Y no deja de ser dolorosa. Bueno, el tercer periodo, como dijimos, es el periodo de alumbramiento. ¿Sí? Durante este periodo, acuérdense que se expulsaba la placenta y que es donde estaban los potenciales riesgos de hemorragia para la madre. ¿Sí? Como la hemorragia postparto es una de las principales causas de mortalidad materna, ¿sí? Acá sí el uso de oxitocina de forma profiláctica está recomendado. ¿Sí? Luego de el nacimiento del periodo expulsivo, ¿sí? Se administran 10 unidades de oxitocina de forma sí, 10 unidades de oxitocina, ¿sí? Que van a favorecer a la contracción uterina que se acuerdan que necesitábamos para que se produzca el desprendimiento de la placenta. Obviamente hay otras medidas que también ayudan a que esto ocurra. Una, como habíamos hablado, es el contacto piel a piel del bebé con la madre, ¿sí? Y el amamantar, que son cosas que aumentan la cantidad de oxitocina. ¿Sí? Otra cosa importante, una vez que se desprende la placenta, es revisarla, ¿sí? Para evaluar que no haya, no falte ningún cotiledón. Estas cositas se llaman cotiledones, como ya lo vieron, ¿sí? ¿Por qué es importante esto? Porque cualquier resto de placenta que quede dentro del útero va a inhibir la retracción uterina, y no va a permitir que el útero se retraiga correctamente. Y por ende, aumenta el riesgo de hemorragias postparto, es decir, no va a cortar la hemorragia. ¿Sí? Entonces, eso sí es una cosa muy importante de chequear luego de la expulsión de la placenta. ¿Sí? Y también evaluar los factores de riesgo, ¿sí? Que puede llegar a tener esta persona respecto a las hemorragias postparto. ¿Sí? Que pueden ser los embarazos múltiples, un aumento del líquido amniótico, ¿sí? Complicaciones como en el trabajo de parto, ¿sí? Los partos prolongados, ¿sí? En esos casos siempre es muy importante este manejo activo, ¿sí? Del alumbramiento, el cual, como dijimos, es la única situación en la que la oxitocina está recomendada de forma profiláctica, ¿sí? Para todas las personas. El clampeo del cordón, ¿sí? Es una cosa muy importante. Durante mucho tiempo lo primero que se hacía era clampear el cordón, ¿sí? Después se fue viendo que es muy importante, principalmente para el bebé, este aporte extra de sangre que brinda el cordón, ¿sí? Luego del nacimiento, ¿sí? Por eso el clampeo y la ligadura del cordón se debe realizar cuando el mismo deje de latir, no antes, salvo que haya alguna situación que lo amerite, ¿sí? El tiempo va a variar entre 1 a 3 minutos y el recién nacido tiene que estar colocado en un plano igual o levemente inferior a la placenta para justamente poder recibir ese aporte extra de sangre, ¿sí? El clampeo tardío es una práctica fisiológica, ¿sí? Y cuando se lo clampea tempranamente, ¿sí? Tiene que estar justificada por alguna causa. Si no, no se debe clampear tempranamente. Bueno, ¿y qué tenemos que tener cuidado en el posparto? ¿Sí? En este periodo es muy importante observar a la persona gestante y al recién nacido, ¿sí? Controlar los signos vitales, vigilar el sangrado, los loquios, ¿sí? La retracción uterina. Volvemos a lo mismo, el contacto piel a piel, panza con panza, cuanto más tiempo esté el recién nacido con la madre, mejor para ambos, ¿sí? La retracción del útero no es instantánea, por ende, masajes suaves y demás van a ayudar a que el útero se siga retrayendo, ¿sí? Y obviamente que si hay sangrados abundantes, deberá recibir más oxitocina, ¿sí? En caso de madres RH negativas, ¿sí? Que tengan hijes RH positivos,
va a haber que administrar la gamma-globulina, ¿sí? Y una de las cosas importantes es que hay que estimular la deambulación, la diuresis, ¿sí? Y ayudar a manejar el dolor. Lo mismo, no necesariamente tienen que ser todas medidas farmacológicas, ¿sí? Hay medidas no farmacológicas que también ayudan, ¿sí? Cuanto más el recién nacido esté con su madre, mayor vínculo generan, ¿sí? Y favorece aún más la lactancia.